Bienvenidos a este nuevo curso que iniciamos en este mismo momento y que tiene por objeto ni más ni menos que Platón, sus obras completas, sus diálogos completos. Es un curso que yo hacía tiempo que sentía que tenía que hacer. Es, como muchos otros, es muy ambicioso. Es ni más ni menos que asomarse a la base, una de las bases fundamentales de nuestra civilización, o por lo menos de la así llamada civilización occidental, aunque me temo que eso sería una gran simplificación, porque Platón, a mi juicio, recibe afluentes de ríos, de palabras y de ideas, probablemente de casi todos los lugares del mundo, o por lo menos de Asia, de lo que se entiende por Asia. Y por otra parte, consideró que el pensamiento platónico se expande posteriormente también por toda la civilización a través de las distintas religiones, de las distintas ideologías. Bueno, que hablar de ideología desde Platón quizá no sea muy correcto. Por tanto, lo que tenemos por delante creo que es un lujo cultural, ¿cómo diríamos? Es un privilegio va a ser, creo yo, un privilegio para nuestro pensamiento, para nuestra reflexión. Yo considero que con Platón, en casi todos sus textos, se piensa a lo grande, se siente a lo grande. Como ya anuncio en la propia presentación del curso en mi propia página web, digamos que la pasión con la que yo pueda estar iniciando este viaje o este vuelo no significa que comparta esas ideas que parece que se traslucen a través de las palabras de Platón, que creo que incluso están contabilizadas, creo que son algo más de 600.000. Bueno, lo que quiero decir es que esta pasión, este interés, que no es nada original por otra parte, no va a significar que yo comparta muchas perspectivas que parecen transparentarse en esas palabras. Lo cual nos sirve también para ya ir teniendo presente que Platón realmente no habla en sus diálogos, porque son diálogos lo que nos vamos a encontrar. No habla él, lo que ofrece es una energía, ofrece una especie de pócima mágica o un ritual de tensión entre cerebros, entre inteligencias, de la cual, algo así, que nos empuja, eso sí, a volar. Hablar de qué es lo que dijo Platón es muy, muy complicado, porque él siempre habla a través de personajes, fundamentalmente a través de Sócrates, que, que aparece en los diálogos de Platón casi como el protagonista fundamental, pero que no es fácil distinguir dónde está el Sócrates histórico, dónde están las verdaderas palabras de Sócrates y dónde está hablando Platón a través de esta persona. Va a ocurrir con muchos otros personajes, con muchas otras tensiones dialécticas. Para mí, Platón, y lo iremos viendo a lo largo de este largo curso, para mí lo que ofrece es una especie de pócima mágica. Meterse ahí, es pensar con los que debaten, entrar en esa tensión, en esa dialéctica, en esa electricidad, en esa electricidad filosófica, lo que sin duda provoca es provoca un salto, algo así como que es una catapulta que nos lleva, sin duda, hacia arriba. Por tanto, ya adelanto que, desde luego, mi posicionamiento es quizás en la línea del propio Emilio Lledó, que veremos, cuya edición de los textos de Platón, los diálogos de Platón, va a ser la básica que vamos a utilizar, aquella de la que él hace la introducción,
en esa línea iría en el sentido de que a Platón no se le debería eh, sustituir, el así llamado pensamiento platónico no se le debería sustituir por un modelo interpretativo, por muy eficaz que parezca, por mucho que parezca que ayuda a leer. Pasaría casi como con la propio así llamado universo de la física. Es un gran error sustituir lo que hay ahí, eso que mira el científico, con los modelos de lo que hay que va consiguiendo sacar eso que se llama la ciencia. Pues igual pasaría con la ciencia de la lectura, con la ciencia, digamos, eh, de la hermenéutica, de la interpretación de los textos. Por eso hay que tener mucho cuidado, no entrar en Platón como si eso fuera un territorio ya absolutamente modelizado, comprendido, trillado. Hay que entrar extasiándose en un olor a nuevo. Porque sin duda, de verdad, lo que nos espera son grandes sorpresas. Hay que dejar como que cada cosa que se dice, cada palabra que se encuentre ahí, como si se hubiera dicho por la primera vez. La primera vez. Hay que, entiendo, que hay que dejar el olor a nuevo. Hay que dejar que esas cosas, esos símbolos, puedan contener lo nunca entendido, lo nunca sentido. Eso no quiere decir que no haya que considerar la gigantesca, milenaria, abrumadora tradición hermenéutica, la cantidad de lectores, miles, sublimes lectores que han entrado ahí en esas 600.000 palabras y han sacado sus propias ideas sobre qué es eso, que sea lo que ha escrito Platón. Hay que considerarlo también, pero dejarlo en un lado de la mesa como herramienta útil, como sugerencia de posibilidad de comprensión, pero que tampoco hay que obsesionarse con la comprensión. Comprimir tiene algo de apretar, de forzar. Comprensión tendría algo de forzar, digamos, el infinito casi, o la magia de lo que haya ahí, intentar forzar en esquemas que ya tengamos. Por tanto, habría cosas que a lo mejor no caben en nuestros esquemas. Y lo que sí vamos a encontrar, sin duda, es lo que Gadamer denominaba, ¿no? Estamos ante un texto eminente, estamos ante la genialidad, estamos sin duda ante, como dice también Emilio Lledó, estamos ante algo único. Es casi como el arranque, ¿no? Se ha hablado del arranque, el soporte de todo el desarrollo filosófico occidental. A mí no me gusta hablar de occidental porque tampoco está exactamente claro qué es eso de occidental. De todas formas, voy a caer en estas trampas del lenguaje más de una vez. Yo a Platón tampoco le veo como exclusivamente occidental. Hay muchas influencias, incluso de la propia India, ¿no? Y de todas las corrientes pitagóricas, órficas, en fin. Pero bueno, ya veremos algo de esto en la próxima conferencia. Pero en cualquier caso, sí estamos ante digamos, un motor, un código genético, casi podemos decir, de nuestro pensamiento filosófico. Es un momento en el que, desde luego, el pensamiento se observa a sí mismo, se analiza lo que se está diciendo, se analizan los conceptos, se entran en los grandes temas y, sobre todo, también creo que se está apuntando a lo que ya no es el pensamiento. Hay un elemento, digamos, hay un elemento, no sé si llamarlo místico exactamente, pero sí veremos con claridad, sobre todo en el banquete, en el simposio, que tiene, este diálogo tiene los dos títulos, veremos, pues asistiremos al discurso famosísimo de Diotima de Mantinea y veremos cómo se está mostrando, ¿no? Una escalera cuyo primer arranque va a ser el amor erótico, puramente erótico, y cómo eso va a llevar
por la belleza, ¿no? El deseo de procrear en la belleza, de eternizarse en la belleza, esa cosa, siguiendo la belleza en todas sus manifestaciones, la belleza, llegará a sugerirse, llevar la belleza al mismo pensamiento, llevar la belleza a la mente, si queréis, convertir la mente, si queréis, en belleza, y eso propiciará la visión de la belleza absoluta. Estaremos, digamos, en un momento, ahí en el simposio, en un momento en el que Platón, supuestamente a través de la boca de los labios, y así lo dice explícitamente, a través de los labios de una mujer, a través de Diotima de Mantinea, se supone, no sabemos si es Platón, si es Diotima, si es Sócrates el que lo dice, no sabemos muy bien quién habla, ya os ofreceré yo mi propia interpretación. Bueno, en cualquier caso, se nos está ni más ni menos que haciéndonos ver que habría probablemente un camino único al que está llamado el ser humano, la condición humana, y es la belleza. Va a ser uno de los grandes temas de Platón. Va a haber finalmente una especie de llamada a una ascensión por todas las posibles manifestaciones de la belleza. Parecería que el ser humano está llamado a eso. Vamos a ver también que de alguna forma, esto lo veremos en el Fedro, que de alguna forma el ser humano, que es un filósofo, el ser humano tiene un filósofo dentro, otra cosa es que lo active o no, pero el ser humano, y eso es mi experiencia durante tantos y tantos años de conferencias en todo tipo de públicos, el ser humano, cualquiera, da igual quien sea, en el momento en que se abre la caja de Pandora de la filosofía, un momento a todo el mundo le sale una chispa en los ojos. Todo el mundo, da igual si das una conferencia en una cárcel, que a un policía, da igual, que a una prostituta, que a una monja, que a un niño de 14 años y uno de 80 o de 90, exacto, se olvidan de quién es, cuál es su máscara, digamos, social, y ¡pum! El ser humano tiene, y eso yo creo, tiene el filósofo dentro, ¿no? Y lo tiene que activar. Y la mente del filósofo, fijaos qué belleza, lo dice así, lo encontramos en el Fedro, ¿no? La mente del filósofo está alada, es de volar. Estamos, digamos, nuestra esencia sería el vuelo, ¿no? Cosa que, por cierto, luego recogerá también Kant, ¿no? Con ese vuelo inevitable. Nosotros volamos. Entonces, lo que se va a propiciar, creo yo, este es un material de vuelo. Lo que encontramos en estas palabras, en estas páginas, en estas, ¿cómo llamaríamos? En estas pócimas semióticas, en estas letras, es un combustible de alto vuelo, pero es alto vuelo de la mente que veremos, yo creo que con claridad, que veremos que además arrastra todo, ¿no? Arrastrará el alto vuelo del sentimiento, el alto vuelo de la ética y del comportamiento. En fin, es todo una especie de gran verticalidad, ¿no? A lo que apuntan, creo yo, todos estos diálogos, ¿no? Fijaos, claro, es que hablar de la importancia de Platón es desbordante. ¿Qué decimos? Bueno, pues yo qué sé, de repente a mí siempre me viene a la cabeza, como estuve tantos años leyendo tanto a María Zambrano y hablando sobre ella, pues bueno, el divino Platón. Es que yo creo que hay poco más que decir, el divino Platón, ¿no? Yo qué sé, a Schopenhauer, cuando Schopenhauer quiere empezar a estudiar filosofía, que empezó bastante tarde, Sulze, el catedrático, le dice rápidamente, lo único casi que deberías estudiar, bueno, lo único, pero lo básico, tú estudia a Platón y a Kant y ya lo tienes todo, ¿no? Claro, es un poco exagerado de todas formas, ¿eh? Yo voy a intentar no dejarme llevar por las pasiones intelectuales, porque el intelecto también tiene algo erótico a veces, nos dejamos llevar por la belleza de lo que decimos y hay que estar ahí combinando la pasión y el cálculo. Lo voy a intentar yo también. Pero en cualquier caso, es ineludible, absolutamente. Entonces, el propio Schopenhauer, además, ya sabéis que es un autor que quizás es el que más conozco, lógicamente, por mi propio trabajo, mi tesis doctoral, etc.,
propio Platón va a recomendar, sin duda, a Platón en los colegios, en los institutos, para despertar el interés por la filosofía. O sea que de alguna forma sí tiene ese magma de palabras, sí tiene algo psicotrópico, si queréis, enciende. Eso no quiere decir que no nos fascine, y también nos fascinan los presocráticos, los que se suponen que filosofaron antes, según Aristóteles. Claro que sí, el problema es que los textos que guardamos, que desgraciadamente son muy pocos, son fragmentos, los famosos fragmentos presocráticos. Y entonces hemos perdido muchísimo, de forma que completo, la primera gran obra de la historia de la filosofía la tenemos en Platón. Bueno, pero nos va a servir para reflexionar sobre muchísimas cosas de atrás. Yo que sé, en el Parménides vamos a encontrar temas, considero, de enorme, digamos, profundidad metafísica, si queremos hablar así, sobre la unidad, sobre la multiplicidad del ser. Yo qué sé, si hablamos, por ejemplo, se cita mucho a Whitehead, ¿no? Whitehead, que habría dicho que la filosofía europea no ha sido otra cosa que notas a pie de página puestas a los diálogos de Platón. Es un poco exagerado, quizá no tanto, pero desde luego ha sido ineludible. Pero fijaos, no solo en la filosofía, también Platón es absolutamente decisivo en la religión, en las religiones, digamos, así llamadas abrahámicas o monoteístas. Pues estaba hablando el monoteísmo semítico de origen abrahámico, pues eso, el judaísmo, el cristianismo y el islam, la influencia platónica en todas estas religiones es radical, es absoluta. No es el momento de entrar en esto, pero está ahí Platón de una forma contundente. Me he saltado a Cicerón. Cicerón en ese cambio, ¿no?, entre el Imperio Romano, entre la República y el Imperio Romano. Cicerón, que es un pensador absolutamente ineludible. Cicerón traduce a Platón. Para él es, digamos, un nutriente, un manantial absolutamente crucial en su pensar, ¿no? A veces, fijaos, considero que la obra de Cicerón, que tanto recomiendo, bueno, en otros cursos bueno, habrá personas en la sala que no me hayan oído recomendarlo, pero bueno, yo recomiendo mucho sobre los deberes de Cicerón, y sobre todo un momento en el que Cicerón se centra en la importancia que tiene dentro de las casas, de los hogares, la importancia que tiene la conversación. La conversación en la comida, el respeto, cómo hay que escucharse unos a otros, el ritual del hablar. Yo considero que uno de los atributos fundamentales de los diálogos de Platón, y es probablemente a mí lo que más no es lo que más, pero una cosa que sí que me atrae mucho y que me reconforta, es la exquisitez ético-dialógica, podríamos decir, cómo se hablan entre ellos, el respeto que se le otorga a cada uno de los distintos intervinientes. Habría algo así como una religiosidad del hablar, de que uno habla, el otro escucha, considera lo que ha dicho, lo analiza, lo critica o no, lo supera, vuelve a pasar la palabra al otro. Es decir, los diálogos de Platón, una de las cosas maravillosas que también ofrecen es un baile de interacción dialéctica. Algo así como que hacen creer, por así decirlo, que sí podría ser decisiva en la elevación individual y social, podría ser decisiva esa liturgia, podríamos decir, o esa actividad. A veces pienso que incluso el propio Habermas, con su fe en la acción comunicativa, en el diálogo como única forma de avance de la civilización, quizás algo le puede haber influido la puesta en escena de estos diálogos, ¿no? Es cierto que obviamente están un poco
forzados, un poco son parciales, de forma que es casi siempre, no siempre, casi siempre es Sócrates el que parece que al final coge el poder en el diálogo, por supuesto. Y habrá momentos en que no nos guste la actitud de Sócrates, quizá en algún momento es un poco arrollador o podría en un momento determinado ser un pelín despreciativo del otro. Son momentos muy puntuales. Estamos en unos ambientes que tienen 25 siglos, están muy, muy, muy atrás, considero, en el tiempo. Pero aún así, insisto, la elegancia, la puesta en escena son impecables. Otra cosa también que vamos a encontrar hay una luz en esas escenas. Son escenas, si queréis, teatrales, filosófico-teatrales. A mí me gusta mucho. Tienen una palabra que creo que es importantísima digamos, en la ubicación del ser humano en la sociedad, que es la elegancia. Hay una elegancia, hay un respeto enorme a las formas. El respeto a las formas en realidad nunca sería frivolidad, sería todo lo contrario, sería un tomarse los actos sociales como actos sagrados, ¿no? Entonces hay una sacralización de los propios diálogos que a su vez llevan una extraordinaria elegancia y sobre todo, fijaos, a lo mejor una palabra bastante crucial una palabra crucial en el corpus platónico, la voy a decir así como en negrita, no sé cómo se puede hacer, no voy a elevar el tono, pero sí creo que debo ser contundente. La palabra es educación. Educación, veréis que es todo al final. O sea, va a ser la educación. Parecería que el ser humano está llamado a unas posibilidades descomunales, pero parece que requiere estar afinado, ¿no? Requiere afinarse como un instrumento. Es maravilloso el ser humano, es la suma de todos los instrumentos imaginables, ¿no? Pero desafinado es un disparate. Yo creo que es una de las conclusiones que también se pueden sacar de ahí, es un monstruo. Eso lo dirá Aristóteles, ¿no? O un dios cuando el ser humano está fuera, o es un dios o es un monstruo. Entonces, eso es otras cosas que también encontramos en estos diálogos que me parecen de enorme importancia. Por tanto, Cicerón luego influencia el neoplatonismo, que ya veré, bueno, pues haré alguna mención en la próxima conferencia. Neoplatonismo que luego va a generar, a través de Plotino, va a generar ya en los primeros siglos de la era cristiana, va a generar una peculiar metafísica, una soteriología, una mística. Bueno, por supuesto, como he dicho, influencia en los tres monoteísmos, digamos, clásicos. Pensemos en el Evangelio de Juan, que es absolutamente neoplatónico. Agustín de Hipona es platónico clarísimamente. Va a ser muy importante el tema del alma, las reflexiones que sobre el alma vamos a encontrar. Un tema fundamental de estas religiones es el alma. Lo digo despacio. ¿Habéis pensado alguna vez lo que puede ser el alma? ¿Hay alguien que le ha dedicado algún rato? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo pensamos? ¿Lo podemos pensar? ¿Tenemos un alma o somos un alma? ¿El yo dónde está? ¿No hay alma? Me refiero, hay otro mundo en el que después de la muerte se va, ya veremos la narración de en la República, ya veremos luego Platón en los últimos diálogos, a lo mejor un poco más pegado a la vida sin trascendencia, en fin, ya veremos todos estos grandes temas, ¿no? Pero el tema del alma es fundamental en las religiones monoteístas de este tipo. Con la llegada del Renacimiento, Cosme de Medici pues le pide a Marsilio, el famoso Marsilio Ficino, que está ahí metido medio en brujerías e historias, le va a pedir que traduzca a Platón. Eso sí, le va a pedir que lo pare cuando le llega el Corpus Hermeticum, creyéndose que es auténtico y no lo es. Porque ahí, y curiosamente, el Corpus Hermeticum, que se creía que era de origen egipcio, luego hemos descubierto en este siglo
Bueno, en el pasado hemos descubierto que es más neoplatónico que egipcio. En fin, veis que es todo unos circuitos fascinantes, es como una gigantesca selva con unos ríos que se entran unos en otros, unos son afluentes de uno es afluente de otro y luego vuelve a ser afluente y sale. Muy curioso. Bueno, en cualquier caso, con el correr de los siglos, pues hay un momento, hay un progresivo descubrimiento de Platón, la filosofía en el idealismo, en el romanticismo. Platón es fundamental para entender a Kant, por supuesto, antes, lógicamente, que el romanticismo, fundamental para entender a Schopenhauer, que es absolutamente, en el tema de las ideas, que intentaremos entender, también es absolutamente platónico por definición, pero es que también luego, ya entrando en el siglo XX, sobre el tema de la existencia en sí de las entidades matemáticas, si en sí existen los entes matemáticos más allá de la mente humana, si están ahí, tienen ahí como un mundo debajo, están debajo del mundo ahí como ordenando el mundo, si eso existe, pues que tenemos a Bertrand Russell, tan absolutamente británico y absolutamente llamaríamos empírico, racional, y se va a reconocer la existencia de esos entes, por tanto va a ser platónico, va a ser por tanto pitagórico. La matemática y la lógica en los siglos XIX-XX, ese cambio que hay, pues tiene una influencia platónica enorme en el siglo XX, enorme, y también hay que decir enormes resistencias. De esto también me ocuparé en su momento, en la penúltima conferencia, cuando hable del platonismo, el platonismo y el antiplatonismo. Grandes, digamos, enemigos o grandes oposiciones, digamos, filosóficas a Platón, pues las encontramos en Nietzsche. Sabes que es un filósofo que yo adoro, en algunos sentidos, en otros en absoluto lo adoro, pero hay algunos sentidos en los que sí. Nietzsche es antiplatónico declarado, es algo así, para él es el enemigo público de la filosofía. Tenemos también a Heidegger y al propio Popper, Karl Popper. Nietzsche, sobre todo por razones morales, no le va a gustar la moral, digamos, socrática que digamos, propicia o proclama Platón, el intelectualismo moral y, en fin. El caso de Heidegger le va a acusar a Platón de haber olvidado la pregunta fundamental de la filosofía, que es la pregunta por el ser, que sí que habrían hecho los presocráticos, por lo tanto los preplatónicos, si queréis. Y el caso de Popper, pues es que le va a acusar a Platón de ser el teórico fundamental de los totalitarismos políticos más absolutos. Yo en su momento intentaré señalar que para poder ser antiplatónico y para poder acusar a Platón de todas esas cosas, lo primero que se tiene que tener es un modelo claro de cuál es el pensamiento de Platón. Tiene que haberse reducido Platón a conceptos, a ideas, lo cual es paradójico, ya lo mostraré en su momento, es paradójico porque se estaría uno comportando platónicamente para denunciar el platonismo. A lo mejor Platón no cabe en ideas. Bueno, si es que Platón quería que la realidad cupiera en ideas, que todo fuera estructurado y estructurable en ideas, estuviera, digamos, en cepos ontológicos, estuviera todo perfilado, ¿no? Y cerrado. Entonces, en ese sentido, ya mostraremos que la ferocidad antiplatónica de estos tres grandes pensadores y tan por mí admirados filósofos podrían adolecer de algunas paradojas, como estar pecando de lo que ellos denuncian, ¿no? Bueno, entonces voy a deciros cuáles los textos básicos que vamos a manejar. ¿Cuál es la bibliografía básica? Una bibliografía general hoy en día pues prácticamente es imposible.
Si alguien de verdad tuviera interés en hacer un estudio profundo sobre algún aspecto de Platón, me tiene a su disposición completamente. Entonces, yo voy a mostrar ahora cuál es la bibliografía de este curso básica, los textos en los que voy a apoyarme fundamentalmente, y en estos textos encontraréis, en cada uno de ellos tendréis unas referencias bibliográficas extensísimas. Lo escrito por Platón ha generado a su vez casi como un Big Bang gigantesco de multiversos de interpretación. Por tanto, sería, digamos, abrumador para todos vosotros. Simplemente habría que hacer un curso sobre bibliografía, es lo que quiero decir. Pero eso eso no significa que no haya que ser consciente de algunas fuentes o unas soportes bibliográficos fundamentales. Lo vais a encontrar en estas obras que yo os sugiero, ¿no? Entonces, lo básico es que vamos a utilizar la edición de Gredos, los diálogos de Platón, editados por la maravillosa editorial Gredos, esta delicia, en 9 tomos. Este es el tomo número 1 y la primera edición de 1981. Son 9 tomos. Esta edición, si podéis disponer de ella, pues tendréis una joya en casa. Gredos, que es una montaña que yo adoro y que voy permanentemente, más está la cabra. Eso es curioso porque es curioso. Para mí es muy curioso porque es una editorial que yo adoro, pero es que también es una montaña que yo adoro. Por tanto, tiene todo como una especie de sospechosa equivalencia, ¿no? Las cosas a veces son curioso el mundo, ¿no? ¿Nos parece? Bueno, entonces, esta edición cuenta con una introducción, a mi juicio, muy interesante, de Emilio Lledó. Buena parte de sus planteamientos son los que comparto, los que os he señalado, sobre todo ese estar siempre sugiriendo una lectura no arquetipizada, no esquematizada por lecturas anteriores, que queden abiertos los textos, que para eso están, no para cerrarlos, condenarlos a una bolsa. Entonces tenéis esta introducción como, a mi juicio, una posibilidad de apertura. Y luego encontraremos en cada uno de los diálogos pues, el traductor correspondiente. A mi juicio son grandes traducciones y en cada uno de ellos también hay una introducción. Y además hay bibliografía. En esta edición encontraréis bibliografía de estudio, los estudios que se consideran más ortodoxos, más importantes, más relevantes, más aceptados de cada uno de los diálogos. Además, vamos a utilizar también lo que considero que es otra joya, es una joya fría, pero es una joya, que es bueno, pues, la famosa historia de la filosofía griega de Guthrie. Pues son los tomos 4 y 5, del total de 6, son 6 tomos, la historia de la filosofía griega de Guthrie. Este es el que no lo conozca, pues es un texto muy, muy famoso sobre la filosofía griega. Bueno, pues estos 2 tomos de los 6 en total son los que dedica Guthrie a Platón. Y bueno, pues hace un análisis desapasionado, como tiene que ser, en el caso, especialmente en lo que es el mundo académico anglosajón, pero extraordinariamente interesante. De hecho, es el propio Guthrie el que llega a afirmar que en Platón se señala el amor erótico como puerta de entrada a la filosofía. O sea, Guthrie vería que lo esencial de estos textos sería esa llamada, o sea, esa afirmación de que es la pasión erótica la puerta de entrada a la filosofía, lo cual es decir mucho, pero hay mucho más que eso, por supuesto, ¿no? Eso lo sugiero y nos vamos a apoyar también. Luego, obras así que también nos pueden ser muy útiles. Tenemos Saber gozar de Beatriz Bossi, profesora de la Complutense, en la editorial Trota.
De esta obra tenéis una crítica que hice yo en su momento para Cuadernos Hispanoamericanos y la tenéis en mi propio blog. Os sugiero la crítica. Es un libro extraordinariamente interesante en el que se estudia se considera que en los textos de Platón hay indicaciones para unir el placer y la inteligencia. El gran placer sería el placer inteligente, ¿no? Lo cual recuerdo, estoy de memoria, creo que es algo algo así como que se lo dedica a su hijo, ¿no? Beatriz Bossi, algo en el sentido, algo parecido como Cicerón, que dedica a su hijo Marco su obra de los deberes y la ética para Nicómaco, por ejemplo, de Aristóteles. Yo creo que cuando el pensador lo que escribe lo escribe para su hijo es una joya, porque es muy raro que un padre no quiera lo mejor del mundo para sus hijos. Y quedaros con lo que acabo de decir, porque va a ser un elemento fundamental de la primera parte del discurso de Diotima, que creo que es el centro, el corazón, el diamante de todos los textos de Platón. Diotima va a poner el foco en ese amor descomunal que sienten los padres por los hijos, en lo que realmente se está trasluciendo ni más ni menos que la eternidad de la belleza. Ahí hay algo grande y que, bueno, por casualidad se me ha conectado con lo que estaba diciendo de esta obra de Beatriz Bossi. Os recomiendo también como libro extraordinariamente crítico con los planteamientos políticos de Platón, pues tenéis, bueno, yo tengo la edición en inglés, On Politics, a ver, de Alan Ryan, On Politics, bueno, A History of Political Thought from Herodotus to the Present, una historia del pensamiento político desde Herodoto hasta el presente. Alan Ryan es un reputado académico de Oxford y esta es una obra importante. Incorpora un capítulo dedicado a Platón y lo llama Platón y la antipolítica. Es durísimo con Platón. Hay cosas interesantes, lo veremos en su momento cuando estemos con la República, pero yo creo que no es ecuánime Alan Ryan. Yo creo que ha hecho una lectura, a mi juicio, excesivamente pragmática, esquematizada. Hay cosas sorprendentes en el proyecto o en el estado ideal que Platón parece diseñar con su obra La República y en las leyes, ¿no? Yo creo que cuando está hablando, por ejemplo, del gobierno de los filósofos, está hablando de los gobiernos de los filósofos, no de los sofos. Está hablando de gobierno de personas que dudan, de personas que no paran de estudiar, no paran de considerar las cosas. Por tanto, sería un gobierno antidogmático. Está incorporando a las mujeres como absolutamente normalizado e ineludibles en ese gobierno. Bueno, ya entraremos en esto, no quiero adelantar, pero yo considero que se le condena con demasiada rapidez, le pasa igual a Popper, ese modelo platónico. Por supuesto que hay cosas que no nos gustan, por ejemplo, el tema del arte, la censura, pero bueno, ya lo veremos en su momento, el arte está censurado. La libertad de expresión siempre está censurada. Hay que ver en qué medida, ¿de acuerdo? No se puede decir todo ni hacer todo. Pasa que, claro, verlo con perspectiva y con milenios de perspectiva nos va a costar. No quiere decir que yo vaya a defender a Platón en sus planteamientos políticos, quiere decir que hay mucho jugo que sacar, muchísimo todavía, ¿no? Y sobre todo el tema este del gobierno, del que le gusta estudiar, de estar y debatir y pensar. Y el gobierno, sí, del que no lo tiene todo tan claro, ¿no? Entonces, y estos críticos tienen muy claro que Platón lo tiene todo muy claro, lo cual creo que no está tan claro, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces eso serían más o menos unas referencias bibliográficas que os pueden ser útiles. Hay muchísimo más. Vais a encontrar, por ejemplo, en la obra de Beatriz Bossi, solamente en esta obra tenéis sugerencias. Está bien, a mí me gusta como lo titula, sugerencias bibliográficas
tiene 157 sugerencias bibliográficas sobre Platón, para que os deis cuenta de la dimensión. Parecería casi como que estas 600.000 palabras forman parte del alma, ¿no? Del alma colectiva, están ahí como, son como, están irradiando, es como un cosmos noetos, nunca mejor dicho, están ahí, pero ¿qué es lo que hay ahí exactamente? Que no es fácil, es como cuando alguien dice, todo es materia. Sí, pero ¿qué es la materia? Quiero verla, exactamente decidme qué es la materia. Vale, los textos de Platón son importantísimos, pero ¿qué dicen exactamente? No os creáis que está tan fácil. Y os va a pasar que entraréis en ellos, tenéis que entrar con paciencia, por supuesto, porque a veces es un estilo absolutamente arcaico. Bueno, entraréis ahí y de repente os daréis cuenta que veis vosotros cosas que os interpelan temas que a lo mejor a nadie les ha interpelado todavía, a nadie les ha hecho vibrar. Por eso, por favor, siempre entrad, bueno, a todos los textos, hay que entrar siempre como si fueran vírgenes, como si fuerais el primer, por así llamado, hombre civilizado que entra en ese planeta o en esa selva o en esa isla. Tenéis que entrar con esa actitud, es importantísimo. Entonces es cuando coges los olores de los sitios, ¿no? Y entrar con calma, porque a veces son textos un poco, no tienen los ritmos actuales. Ahora también os digo, os sorprenderá a veces la chispa que hay, ¿no? La inteligencia. Bueno, ahora lo que voy a hacer es simplemente un pequeño repaso a los 15 minutos que me quedan, voy a nombrar los diálogos que van a constituir la mayoría de las conferencias. El total de los diálogos son 28, de los que nos vamos a ocupar. Ha habido a lo largo de los siglos bastantes dificultades y debates entre los especialistas para determinar cuáles son los verdaderos diálogos de Platón, cuáles son los que hay que aceptar como directamente escritos por él, incuestionablemente escritos por él. Incuestionables parece ser que son 28. Y hay también unas cartas que parece ser que están acreditadas. Luego hay unos que son dudosos y otros que ya se saben directamente que son apócrifos. En la introducción que hace Lledó, si la leéis, veréis las distintas reflexiones que los distintos científicos han hecho, distintos filólogos, si queréis, han hecho para llegar a estas conclusiones. Yo no voy a entrar ahí. Vamos a manejar esos 28 diálogos. No lo vamos a hacer en la próxima conferencia. En la próxima conferencia nos ocuparemos de la persona, de Platón, y de su época, y espero que podamos detectar el acorde fundamental de su alma. Yo creo que a veces, si es que podemos hablar de eso, bueno, por lo menos metafóricamente sí podemos utilizar la palabra alma. Bueno, nos entendemos, ¿no? El alma. Platón, ese ser, esa individualidad única, ¿no? Si queréis. Yo creo que le podemos ver su pulsión fundamental. Veremos que básicamente es el horror que le produce el comportamiento de Atenas, que se supone que en ese momento es la cumbre absoluta de la civilización y de la sofisticación y de la evolución. Es la Atenas, además, que ya otra vez es democrática, que otra vez que se ha recuperado del yugo de Esparta, del gobierno de los 30 tiranos, y otra vez democrática, etc. Y el juicio, como es juzgado y ejecutado Sócrates. Entonces, yo creo que veremos que Platón hay entre otras, hay una obsesión, si es que la palabra obsesión pudiera ser, una pasión, digo obsesión en el mejor sentido de la palabra obsesión, por ver si es posible que una sociedad fuera justa. Es decir, que no ocurran atrocidades como la que él cree que se ha realizado con el ser más maravilloso del mundo, más sabio, más bueno, más ético, más todo, que es su maestro Sócrates. Por tanto, Platón tiene algo que, digamos, tiene una ilusión, cree que es posible reflexionar sobre qué es la justicia, un sistema justo, cómo ordenarnos, porque va a ser crucial.
va a ser crucial. Hace nada, los que estabais en otra conferencia mía, en este caso sobre filosofía del arte, que hablaba sobre Harold Bloom, este crítico literario, que consideraba el valor del arte, pues, en la literatura, pues el valor estético, más allá de, pues, o sea, que tendría que centrarse exclusivamente en lo estético y, digamos, abstrayéndose de cualquiera, digamos, dimensión edificante, ¿no? Bueno, desde el punto de vista, digamos, civil, ¿no? Sin embargo, os lanzaba la reflexión de que para leer, fijaos, que es la maravilla, ¿no? Leer y poder hablar de lectura, poder coger un libro y sentarse en la calle, que eso es un lujo, pero es un lujo social. Simplemente que no me maten, que no me cojan, me arrastren de los pelos o bombardeen la casa donde estoy. Simplemente que se pueda publicar, editar, pagar al que hace el libro. Por tanto, para que ocurra determinadas maravillas, como leer, hay que trabajar mucho y haber pensado mucho, haber legislado mucho para que ese milagro tenga lugar. Yo estoy seguro que Harold Bloom no está en contra de lo que estoy diciendo, pero ojo con la desvinculación del arte respecto de los temas políticos. Yo creo que sí, por supuesto, la estética es el acceso al fondo del mundo, si queréis, pero cuidado porque para que eso ocurra también, digamos que el artista debe siempre, de alguna forma, una cierta gratitud para que sea posible lo que está haciendo, ¿no? A veces lo hace en mitad de la guerra, pero la aspiración es que eso sea posible. Entonces, Platón estaría ahí. Bien, ya voy simplemente citándolo. La tercera conferencia será Apología, este diálogo. Ahí os voy a decir los títulos y simplemente, digamos, los titulares, ¿no? La esencia que considero que tiene cada diálogo. Lo tenéis publicado ya en mi propia página, en mi blog, en el programa. Tenéis en cada diálogo, tenéis, digamos, la frase explicativa o la esencia que he intentado, ¿no? Resumir en lo que he podido. Por tanto, apología, ahí el tema, yo creo, es la honorabilidad del ser humano individual. El sujeto que reflexiona libremente sobre sus obligaciones frente a la sociedad. Ahí aparece en Apología una reflexión sobre lo que es la honorabilidad. La honorabilidad tiene una dimensión social. Se es honorable en sociedad, no puedo ser honorable en una cueva, yo solo. El Critón, que es una obra fundamental, yo he recomendado muchísimas veces, que es la sacralización de las leyes vigentes y de las resoluciones judiciales. Los que me conocéis, yo tengo una dimensión jurídica, fui abogado durante 15 años, en lo cual, bueno, estuve en muchos juicios y lo viví mucho antes de dedicarme a la filosofía y a la literatura. Creo que las reflexiones que hace Sócrates en el Critón, si es que son de Sócrates, son serias, son honestas, son coherentes. Hay que ser serio. Y si no, esto se nos cae la sociedad, se convierte en un infierno social y entonces el ser humano se cae con la sociedad también. Entonces, muy interesante la sacralización de las leyes. Las leyes o se cumplen o se hace un esfuerzo de persuasión para cambiarlas. Se cambian o se cumplen, pero no hay un término medio. Bueno, en fin, hay unas reflexiones que creo que serán interesantes. Entraremos en ellas. Es un texto, creo, de coherencia. El quinto será el eutifrón. El eutifrón es un diálogo que nos va a llevar a lo contrario. Va a poner un límite a, bueno, quizá está en la famosa máxima de sumum ius summa injuria. Es el caso de un hijo que va a acusar a su padre, digamos que va a desactivar el corazón, va a decir algo así como que más allá de la ley está la piel, ¿no?, de las personas, está el amor, ¿no? Entonces es una maravilla leer el Critón y luego Eutifrón. El Ion, ahí vamos a ver el misterio de la posesión de los artistas. ¿Qué es el artista en realidad? ¿Qué le pasa? Cuando está poseído, ¿no?
En Lysis vamos a asomarnos ni más ni menos a algo tan bello como es el misterio de la amistad. La amistad. En el Cármides vamos a analizar, vamos a ver qué es eso de la sofrosiné. Es un término, una palabra griega que tiene un campo semántico, podría ser sensatez, disciplina, discreción, templanza, autocontrol, moderación, prudencia. Suena como muy aburrido, pero sin embargo es ineludible. Para podernos divertir. Parecería que solo nos podemos reír y divertir si previamente somos capaces de ser sensatos, disciplinados, discretos. Es muy interesante las reflexiones del Cármides. Hipias menor, que es el siguiente, vamos a ver cómo una discusión puede llegar al absurdo sin más. El Hipias mayor, ahí va otra discusión sobre el misterio de la belleza y va a llegar a un callejón sin salida. Lo cual es muy interesante, porque veremos cómo a veces una discusión va a llevar como su autodestrucción, va a terminar en un muro. Laques, vamos a ni más ni menos que acompañar a Platón en sus reflexiones sobre qué es la educación, sobre la excelencia, la arete, crucial. Bien, siguiente es el Protágoras. La pregunta del Protágoras es: ¿se puede enseñar la arete? ¿Hasta dónde llegan las posibilidades de la educación? ¿Es todo? ¿Se puede de verdad la virtud enseñar? Lo veremos. El Gorgias. Ahí ya veremos una discusión sobre los principios morales que nos conducen al bienestar político. El Gorgias es un diálogo largo, es un diálogo complejo, pero ahí se debate sobre qué principios, cuáles son los valores que tienen que estar insertos en el algoritmo social, si queréis, si es que queremos un bienestar político. En el Menexeno, ahí vamos a encontrar ideas sobre la vacuidad de los discursos. Se va a decir algo así como que la veracidad, la autenticidad va a ser el único fundamento de la elocuencia. Se va a criticar básicamente un discurso fúnebre, unas palabras tras la muerte de alguien. Se va a denunciar claramente, lo va a hacer Sócrates, se va a denunciar la frivolidad en los discursos. Lo que se entiende por los sofistas, ¿no? El uso de la palabra de una forma frívola, que no esté el corazón, que no esté la honestidad, que no esté la verdad, ¿no? Bien, el Eutidemo, en el 14, la conferencia 14, el Eutidemo se va a afirmar que es crucial que los jóvenes se ejerciten en el pensamiento filosófico y en la virtud. Pero para que se lo pasen mejor, lo digo porque a veces me escucha mi hijo por aquí y se queda, no, si no es para que te aburras, es para que te lo pases mejor, para ser más feliz. El 16, el crátilo. El crátilo será la pregunta de si los nombres de las cosas y de las personas son simplemente convenciones, no es nada, los nombres no responden a nada. Por ejemplo, sol, o ser humano, o mi propio nombre, el tuyo. Lleva cada cosa y cada persona su propio nombre esencial, lo cual nos va a llevar, claro, a unas reflexiones sobre si las cosas se manifiestan a partir de unos arquetipos que estarían fuera o en la base del mundo, si queréis. El Fedón, importantísimo. En el Fedón vamos a ir a algo tan increíblemente bello e increíblemente extraño, increíblemente impensable como es el alma. Vamos a ver el tema del alma, ¿no? Eso en el Fedón. Luego 2 conferencias para el banquete, o también llamado el simposio. Yo a veces lo llamo el simposio, he puesto aquí el banquete. Vamos a ver en la primera parte, el tema es el eros, es el deseo. ¿Qué es eso? El deseo, el dios del deseo, el deseo. La primera parte vamos a analizar los discursos que se hacen antes del discurso de Sócrates sobre el deseo, y en la segunda parte analizaremos el discurso de Sócrates sobre qué es el deseo. Pero es que Sócrates va a decir que él no tiene ni idea y que a él le hablaron de esto quien le enseñó
fue una mujer que se llamaba Diotima de Mantinea, que es, y ahí está esas frases que he puesto aquí como lema del curso, ¿no? Estas son pues las cosas del amor en cuyo misterio también tú, Sócrates, quizás podrías iniciarte. Por tanto, parecería que hay una religión del amor, ¿no? Yo creo que ahí incluso ahí se estaría irradiando un material ideológico en el mejor sentido de la palabra, de ideas, de posibilidades, que podría haberse metido luego en lo que entendemos como la mística, en toda la religión, en la mística del amor, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el sufismo, la mística del amor, por decir en el Islam, pero que en el judaísmo exactamente igual, o en el cristianismo, o en el humanismo. En el humanismo, que es tan crucial en nuestras concepciones políticas, en los derechos humanos, etcétera, que por cierto hay gente que no le gusta nada el humanismo, podría estar en los misterios del amor. ¿A dónde nos llevaría el amor, ¿no? ¿A qué bellezas nos podría llevar? Sin duda, ¿no? Hombre, un problema básico de una guerra, de la corrupción o de tantas cosas es falta de amor, eso es muy evidente, ¿no? Tampoco una violación, pues es falta de amor, robar es falta de amor, matar, falta de respeto. La corrupción política es una falta de respeto absoluta a los ciudadanos, es una falta de amor, ¿no? Entonces es un quedar fuera del gran rito, del misterio, y sobre todo es quedar fuera de la belleza, por lo feísimo que es. La corrupción, por ejemplo, es feísima, tiene una fealdad que incluso el que la hace sabe que es feo. Lo que pasa es que él cree que puede acceder a lo bello a través de lo feo. Y como veremos, yo creo que el mensaje, quizá uno de los mensajes fundamentales de Platón, es que es una guía para todo lo que hagas. Es que no hagas nada feo, nunca, ni digas nada feo. No vas a llegar a la belleza por la fealdad, vas a llegar solo por la belleza. Y quizás ahí podría estar, ¿no? Todo. O el piensa bien y acertarás, piensa lógico, con belleza lógica y reflejarás la verdad, ¿no? El 23 es el Parménides, es un texto muy interesante para reflexionar sobre temas, digamos, de gran metafísica, de lógica. Veremos la paradoja de Zenón. Bueno, pues es la pregunta de si hay uno, si se puede pensar la divisibilidad de esto, de la cosa, del uno. Ya veremos. Por lo tanto, hay reflexiones ahí de metafísica grande, ¿no? El teteto, que es otro de los diálogos. ¿Qué es saber? Una gran pregunta. ¿Qué entendemos por saber? El sofista será el tema del no ser. El político, otro diálogo. ¿Es posible y útil la ciencia política? ¿Vale para algo? ¿La practican los políticos? 25, el filebo. Filebo, vamos a ver la relación entre placer e inteligencia. Timeo. En el Timeo son reflexiones de Platón, suponemos, sobre cosmología, sobre física y antropología, ni más ni menos, sobre qué es el hombre, el ser humano. Critias. En el Critias vamos a ver el misterio de la Atlántida. Y luego ya las leyes, a las leyes vamos a dedicar 2 conferencias. ¿Cómo construir una ciudad ideal? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo construimos? ¿Las leyes son fruto de la inteligencia o tienen alguna inspiración divina? ¿Cómo hay que educar a los jóvenes? Porque, una vez más, todo educación. Con amor e ilusión, ¿no? Sería esa mezcla. Luego el 28 vamos a dedicar a los diálogos dudosos, a los apócrifos y las cartas. Las cartas son muy interesantes. La conferencia 29, que ya estaremos, yo qué sé, por el verano, por ahí, me ocuparé de qué entendemos por platonismo, que se supone que es el platonismo, si es que se puede hablar de platonismo, si es que, porque a veces podría parecer casi hasta una corriente religiosa. ¿Cuáles serían sus elementos? ¿Cabe sacar una...? Es lo que habrían, por ejemplo, fundado Plotino, el neoplatonismo. Soy platónico. ¿Qué es ser platónico? ¿Qué es un amor platónico?
¿Un amor sin cuerpo? No, no es eso lo que está diciendo Diotima de Mantinea, que se supone que es el único ser que a Sócrates le da una lección y Sócrates lo reconoce. Está hablando, ya lo veremos, incluso el propio, la unión, el propio coito, ¿no? La unión entre dos seres humanos, sería el momento de participar, ni más ni menos, en la eternidad, una ocasión de participar en la eternidad. Por tanto, ¿qué es el amor platónico? ¿Es el coito? ¿Es el pensar? Vamos a ver, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Y el antiplatonismo lo vamos a estudiar también. Y luego la 30, pues será una visión de conjunto que os ofreceré, unas reflexiones personales que espero que os hayan servido para no dejar de volar, amigos. Los seres humanos, ser un ser humano es muy difícil, es un desafío casi a cada minuto, pero parece que sí que tenemos algo grandioso, ¿no? Que es esa posibilidad o sea, de llevar la mente, ¿no? Volando. Pero y el corazón también. Las posibilidades del amor humano también son, de la inteligencia y del amor son realmente desbordantes. Tomar conciencia de nuestras posibilidades. E incluso yo creo que con Platón sí que hay una ilusión. Podría ser, y en buena medida hemos conseguido muchas cosas, sí que se puede, con mucha inteligencia y mucho amor, se pueden crear grupos, polis, o sea, lo que es grupos humanos, no sé qué nombre le podríamos poner en el futuro, donde de verdad se pueda disfrutar, ¿no? De lo social, ¿no? Que la interacción humana pues, pueda tener algo de ritual. Y desde luego, un ejemplo nos lo da el ambiente. Fijaos, el ambiente político, entendiendo polis como organización humana, como forma de interactuar los seres humanos. Eso es la polis, ¿no? Podríamos decir, puede ser una cueva. Bueno, vamos a ver, yo creo que ya muestra que es posible, ¿no? Que es posible. Y también de alguna forma es una llamada, yo creo, de atención a los horrores de la falta de educación, que sería quizás la amenaza fundamental de la condición humana, ¿no? Una sociedad, el ser humano se denigra absolutamente. Se convierte en un ser atroz, es curiosísimo. Es curiosísimo. Atroz para sí mismo también, ¿eh? Entonces, bueno, esta es la presentación del curso y ahora yo pues atiendo a vuestras preguntas. Me imagino que estáis ya casi mareados con tantas cosas que os he traído, pero bueno, es la presentación del curso, bueno, y queda grabada y podéis echarlo para adelante, para atrás, pararlo y como siempre, por supuesto, yo estoy a vuestra disposición, es decir, que lo que vayáis necesitando, pues yo os lo voy dando. Y nada, os escucho si tenéis alguna pregunta sobre el curso. Sí, sí, os escucho. Sí. Sí, me pregunta María Onrubia que si recoge los diálogos, el libro de Beatriz Bossi. Bueno, ella usa algunos diálogos que cree ella que son específicamente útiles para el tema del placer. Ahora no te podría decir exactamente cuáles son, bueno, lo tengo aquí en el índice, pero tiene el Protágoras, el Gorgias, el Fedón, la República y el Filebo. Por tanto, son cinco diálogos. Las dedicatorias son muy bellas. Son a mis hijos, Nicolás y Patricio, principales destinatarios ocultos de estas cuestiones vitales, y a todos los amantes de Platón, el gran médico del alma, que nos invita a vivir en armonía con nosotros mismos, con los otros y con el universo, con sabiduría, es decir, placenteramente. Esto es interesante. El placer, la teoría del placer, el placer requiere cabeza, es una cosa curiosa. Pasa que, bueno, evidentemente
parecería que se está metiendo ahí lo apolíneo en términos nietzscheanos, todo el rato como sujetando lo dionisíaco. Pero, sin embargo, el propio Nietzsche, cuando escribe sus obras y ofrece sus reflexiones, las ofrece dentro de la gramática, dentro de frases, dentro de la contención de la lógica. Nietzsche también, aunque no lo parece, también rinde culto a la lógica, que es una estructura, ¿no?, casi de cristal, donde en la que debe ser incorporado todo aquello digno de ser dicho y pensado, ¿no? Por lo tanto, placer inteligente. Al final es una propuesta de felicidad individual y colectiva, que no estoy diciendo que yo sea platónico, ni mucho menos, estoy diciendo que hay grandes tesoros aquí dentro. ¿Tenéis alguna pregunta más, alguna consideración? Bueno, tenéis ahí la grabación, lógicamente os va a llegar y debato con vosotros. El próximo martes pues arrancamos con la persona. Es una vida fascinante la que vamos a conocer. Nos vamos a la antigua Grecia. Empezad a sentirla ya, ¿de acuerdo? Imaginéis cómo sería en el siglo V a.C., quinto, cuarto a.C. Pensad en los olores del Mediterráneo, en los olores de las higueras, pensad en el Partenón, la Atenas, el ambiente, el puerto del Pireo y sobre todo el Mediterráneo. Pensemos en esos colores, ¿no? Realmente sí ocurrió ahí en Atenas, ¿no? Quizá en Atenas sí hubo más puntos, pero ahí sí hubo no sé, como un auparse, ¿no?, de la condición humana, ¿no? Bien, pues lo dejamos aquí si queréis, que ha sido una exposición, me imagino, intensa y ya está, que es un placer y bienvenidos. Luis Zúñiga me pregunta, ¿la grabación dónde la podemos, dónde se puede acceder? Luis, la vas a recibir, ¿de acuerdo? Por estar inscrito en el curso, te llegará un correo con un enlace y la descargarás y te la quedas, te la puedes quedar. Y bueno, pues eso, la tienes a tu disposición y yo, pues a lo que necesites. También puedes en la próxima conferencia, también puedes, en la parte del debate final, en la media hora final, tú puedes traer tus preguntas, tus sugerencias, tus dudas. No hay ningún problema en dudar educadamente y inteligentemente. Quizás sea uno de los grandes mensajes, ese diálogo, esa energía para que nuestras mentes, y voy a utilizar otra vez la metáfora de Platón, nunca dejen de estar aladas, mentes aladas con alas, ¿no? Sería una pena. Sería una pena perderlas, porque es tan grandioso lo que podemos sobrevolar que no hacerlo casi es un sacrilegio, sería como una falta de respeto a la propia esencia humana, ¿no? Por tanto, seguimos ahí, seguimos estudiando. Insisto en que ese gobierno de los filósofos tan criticado, ¿no? No, filósofos en el sentido de los que siguen estudiando, siguen dudando, siguen volando. Y vamos a ver qué entendemos también por gobierno, ¿no? Vamos a entender qué es gobernar, porque probablemente, como Platón está proponiendo, el equilibrio de todos los seres, una ciudad, un estado requiere que sus individuos estén equilibradas las tres partes de su alma, y hay una parte, digamos, que la parte llamada así de la inteligencia o parte filosófica, esa también tiene que estar equilibrada. Si todos los seres humanos estuvieran equilibrados, probablemente no se requeriría un gobierno explícito o institucionalizado. Todo funcionaría con unas inercias de otra dimensión. ¿Por qué no? ¿Por qué no en un futuro no accederemos a modelos de interacción humana que no presupongan la existencia ni de Estado ni de gobernante como tal, ¿no? ¿Y por qué no? No tenemos alas en la mente, pues también para ilusionarnos. La ilusión de Platón también es una ilusión de que es posible la belleza en la política.
Disculpe, llegué tarde por la diferencia horaria. Nada, lo entiendo. Si además sé que, Luis, si sé que entras de México y de lógico. Hay que leer algo para la siguiente semana. No, con que veas, mira, con que veas la grabación, que te llegará en un par de días, tú con la grabación ahí tienes toda la información necesaria. Todo lo que tienes que saber, temas bibliográficos, etc. Por tanto, ahí lo tienes todo. La próxima semana, de todas formas, me voy a ocupar de hacer una referencia biográfica de Platón. Por tanto, todavía no vamos a empezar con los diálogos. Luis, y además tienes en mi propio blog, en la presentación del curso, que te aparece nada más entrar en mi blog, en mi página, te aparecen las distintas conferencias y el tema de cada una de ellas. Y verás los distintos diálogos. Pues te sugiero que los leas. Si tienes la edición de Gredos, pues fantástico en español, que ahora estamos en español. Aquí todos los que estáis ahora, pues se supone que vuestra lengua es el español y este curso está dando en español. Yo creo que en español este material es muy, muy útil. Así que ahí lo tienes todo. ¿Alguna pregunta más, queridos amigos y amigas? Pues nada, próxima semana os espero en el fondo del Mediterráneo, ahí, ¿no? En esa especie de metafísica azul, ahí, lugar absolutamente increíble. Pues nada, muchas gracias a todos, un placer y una emoción, de verdad, ir con vosotros. Vamos a hacer un gran viaje, un gran vuelo. Yo voy a intentar hacer lo mejor que pueda para que sea un gran vuelo.